Bueno, empecemos, así nos alcanza el tiempo. Bueno, primero me presento, mi nombre es Carolina Vanegas, soy investigadora del Centro de Investigaciones de Arte y Patrimonio, el CIAP, que es un instituto dependiente de CONICET, y del Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. Soy coordinadora del Grupo de Estudios sobre Patrimonio, que es un grupo dedicado al estudio y análisis del patrimonio, entendido como una construcción colectiva en permanente debate. Es por esto que nos complace hoy recibir a José Nordenflicht, que haya aceptado nuestra invitación a pensar en las activaciones y destrucciones del patrimonio monumental, en particular las esculturas públicas, en el contexto del estallido social de Chile ya por cumplirse un año, ¿no? En esta charla que se titula Iconoclasia y Postpatrimonio, José nos invita entonces a pensar en la novedad de este ciclo de iconoclasia que estamos presenciando no solamente en Chile, sino en diferentes partes del mundo. Y bueno, como nos anuncia en el resumen que les hicimos llegar, la idea es justamente ver, digamos, los conceptos que tenemos, ¿no? Para entender los fenómenos patrimoniales y de qué manera se hacen más rápidamente obsolescentes que su propia materialidad. Así que, bueno, la invitación de José es a pensar, ¿no? Que estas alteraciones monumentales recientes deben ser entendidas en esta compleja dimensión cultural, donde las consecuencias materiales son efectos colaterales en el contexto de un momento histórico de emergencia postpatrimonial. Así que, bueno, esa es como la, la invitación. Por supuesto, presento a José. José Nordenflicht es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Tiene, por supuesto, ha tenido fuertes vínculos con la Argentina desde hace mucho tiempo, nos ha visitado muchas veces también en la Universidad Nacional de San Martín, así que bueno, también es profesor titular del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Playa Ancha y profesor asociado adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de los libros, algunos de sus libros, Patrimonio Local del 2004, Postpatrimonio del 2012, Patrimonial del 2017 y editor del libro Estudios Patrimoniales del 2018, que justamente hace un poquito más de un año estuvimos presentando acá en Buenos Aires. José ha sido presidente del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS y secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Bueno, bienvenido, José, y de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la generosa presentación y estoy muy alegre de estar aquí esta tarde con ustedes, con tantos amigos, ¿no? Laura, con Sandra. Así que, nada, obviamente para todos, y no solamente en Chile, porque esto ya es un fenómeno global, para todos digo los que estamos pendientes o preocupados de cómo se desenvuelven las prácticas artísticas en el espacio público, no es un misterio de que, como muy bien dice Carolina, esta nueva fase de iconoclasia, ¿no? Se ha venido a instalar como un problema no solamente de posicionamiento político de cada cual, que por supuesto es muy importante, sino que también en el caso de los historiadores del arte, ¿no? Es un desafío metodológico, ¿no? Porque hay que hacerse cargo de algo que está ahí en desarrollo, digamos, ¿no? Lo que siempre es complejo, la historia del tiempo presente artístico, ¿no? Uno lo podría denominar de alguna manera así. Y también porque evidentemente afecta a nuestras posiciones y redefine el modo en cómo nosotros mismos hemos venido trabajando este tema ya más de 20 años. Y por lo tanto, obviamente lo que uno pensaba al respecto hace 20 años atrás, bueno, se modifica y cambia bastante,
¿no? En base, yo diría, por un lado, a la evidencia, ¿no? De la realidad, a la evidencia del fenómeno, pero también al modo en cómo uno va complementando ciertos, yo diría, lecturas canónicas, ¿no? Y en donde, curiosamente, este tema de la iconoclasia en relación con el patrimonio no ha sido tan transitado como uno pudiera creerlo. De hecho, inmediatamente, ¿no? Hemos visto cómo vamos a los repositorios, vamos a informarnos de estos temas, y uno se vuelve a encontrar con los mismos autores, ¿no? Y eso, de alguna manera, también es una tentativa súper interesante, sobre todo para los que están en formación y los jóvenes investigadores, como un campo abierto y un campo que demanda, un campo de problemas que te llama, digamos, ¿no? Por la naturaleza de su exigencia y el rendimiento político y metodológico y disciplinar que ello tiene, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a presentar es una reflexión en curso, obviamente, no es ninguna conclusión de nada. Sin embargo, una reflexión en curso que se apoya, por un lado, en ciertas evidencias y sobre todo algunas reflexiones que han hecho autores respecto de otros ciclos iconoclastas anteriores, históricos, digamos, ¿no es cierto?, en la larga duración, y sobre todo también la vinculación que particularmente han tenido los artistas visuales en mi país, en relación, un grupo de ellos obviamente, ¿no? En mi país en relación con este fenómeno, ¿no? Y ahí hay un campo también de trabajo que a mí me ha resultado tremendamente interesante. Carolina ahí cuando señalaba algunos de mis libros, un libro del 2017, ¿no? Que se llamaba Patrimonial, que se llama Patrimonial, precisamente intentaba indagar esa vinculación entre las prácticas artísticas contemporáneas y el patrimonio en general. Bueno, esto se ha seguido ahondando y se ha seguido trabajando por parte de los artistas, y ahí hay algunas menciones que me gustaría comentarles y mostrarlas dentro de esta fase o dentro de este momentum, ¿no? Si ustedes quieren, que yo me atrevo ahí a bautizar como post-patrimonial. O sea, ¿qué hacemos después de que el patrimonio es de algún modo nominado? ¿Ah? ¿Qué hacemos después de que el patrimonio es autorizado, ¿no? Como dice esta autora australiana, la Lori Jane Smith, ¿no? Es decir, ¿qué pasa una vez que el patrimonio se ha legitimado, ¿no? Y en nuestros distintos países, bueno, yo conozco muy bien la realidad argentina, una vez que la Comisión Nacional, ¿no? de Monumentos, Sitios y Lugares Históricos dice esto es patrimonio de la nación, y allí pareciera que quedara congelado, ¿no? Esta, como decía Benjamin, esta especie de aura, ¿ah? Y de ahí ya no hay más que seguir, ¿ah? De alguna manera, repitiendo lo mismo en relación con esa entidad material y con todos sus aspectos de carácter valorativo, como si el valor se detuviera en el tiempo, como si los procesos de valoración se detuvieran en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vivimos en un momento ahí post-patrimonial que es interesante de comentarlo y, por cierto, me interesa muchísimo, ¿no? El espacio de conversación y discusión que podamos tener seguidamente en mi exposición, ¿no? Como siempre, los historiadores del arte, con muchas figuritas e imágenes, ¿no? Trabajamos. Y bueno, una imagen alegórica, histórica, a esta altura, ¿no? Muy importante para entender las razones de estas iconoclasias en tiempos pretéritos, es el famoso bombardeo, ¿no? del Partenón. Si algo representa, ¿no? esta especie de quintesencia del canon del arte occidental, podría estar rondando entre la Acrópolis, el Partenón y sus edificios anexos. Bueno, y cuando uno ve estas imágenes, cuando niño, cuando joven, por primera vez, digamos, ¿cierto? Uno piensa que esto siempre fue una ruina. Y claro, cuando uno investiga un poquito más, digamos, ¿no es cierto?, se entera de que el proceso de ruinificación y de destrucción, primero fue intencionado. Esto no fue producto de una larga obsolescencia material en que se fueron destruyendo los materiales a merced de las inclemencias del clima, digamos, ¿no es cierto?, y de paso del tiempo. No, esto tuvo, tuvo casi una fecha muy concreta, digamos, ¿no es cierto?, un momento muy concreto de su historia y que es bastante reciente, si uno considera la historia, digamos, ¿no es cierto?, completa o al menos desde el siglo V antes de Cristo al momento actual. Bueno, recién en el siglo XVII esto sufre alteraciones sustanciales.
y alteraciones sustanciales, de las cuales tenemos documentación gráfica incluso, ¿no? Está este autor italiano, Fanelli, ¿no? Que describe todo el daño y nos reproduce en este dibujo ingenuo, digamos, ¿no es cierto?, bastante simplificado, en este diagrama, cómo van las trayectorias de las balas de cañón directo, digamos, ¿no es cierto?, a la destrucción de este monumento. Entonces, claro, cuando hoy día miramos la Acrópolis, miramos el Partenón en particular y el resto de sus edificaciones, y constantemente esto es como una ruina eterna, ¿no? Que casi, casi, digamos, ¿no es cierto?, se está interviniendo y restaurando constantemente, no caemos en la cuenta de que esto fue un proceso relativamente reciente. Lo mismo, otro momento iconoclasta muy importante del mundo moderno, en tiempos relativamente recientes, los últimos 200, 250 años, son los fenómenos asociados a la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa fue una revolución altamente iconoclasta, y además quiero hacer el punto aquí, a partir de esta imagen, ¿no es cierto?, en donde la convención, ¿no?, la segunda convención, decide además, habida cuenta de esta enorme cantidad de destrucción, generar una institucionalidad republicana que permita, ¿no?, la conservación de los monumentos. La Comisión Nacional de Monumentos Históricos, ¿no?, tiene su primer diagrama, digamos, ¿cierto?, su primera, no se consolida en esos momentos, pero su primera configuración, ¿no?, a partir de las ideas de Alexandre Lenoir, ¿no?, que como lo vemos aquí es una suerte de héroe, digamos, ¿no es cierto?, patrimonial, que pone el pecho, digamos, ¿no es cierto?, ahí entre esta figura de los vándalos, ¿no?, que era una figura que ya podemos comentar más adelante, porque es una figura que además historiográficamente también tiene una características, digamos, ¿no es cierto?, bastante peculiares, más allá de la adjetivación coloquial con la que la podemos usar. Las representaciones respecto de estas acciones, digamos, ¿no es cierto?, acciones de fuerza, acciones de violencia política, no solamente representadas en los objetos, sino que también en los cuerpos, ¿no? Las profanaciones o las violaciones de las tumbas, ¿no? La más famosa, digamos, ¿no es cierto?, la tumba esta de Luis XII, en Saint-Denis, ¿no?, donde el inefable Hubert Robert, ¿no?, que dejó tanta iconografía de este periodo, tantas imágenes que hemos visto, ¿no es cierto?, los palacios del Louvre destruidos, ¿no?, etcétera. Bueno, también, por supuesto, es un testimonio visual muy interesante de este momento, y recordemos que, bueno, un momento, ¿no?, en donde la ruina no solamente es un dato arqueológico, un dato eventualmente histórico, sino que es una verdadera poética en torno a el paso del tiempo en la construcción material, digamos, ¿no es cierto?, del arte. Si nos acercamos a nuestros tiempos recientes, la iconoclasia sigue funcionando. Y ojo también aquí, ¿no?, con la dimensión política que esto tiene, digamos, ¿no? La iconoclasia tiene un origen más bien religioso, aunque siempre finalmente termina siendo política, pero en nuestros tiempos recientes, claramente esto se inscribe dentro ya no solamente de una simple, digamos, confrontación ideológica, sino que es un tema geopolítico. Cuando el ejército norteamericano se mete en Irak, es el ejército norteamericano el que derriba la estatua de Saddam Hussein, no la población enfervorizada, digamos, ¿no es cierto?, que de manera ahí como, o sea, la población local va a la saga de, ¿no? Y esto se hace con maquinaria pesada, digamos, ¿no es cierto?, y con soldados estadounidenses que posan a la foto, a la posteridad de esta acción, digamos, ¿no es cierto?, que es parte de una acción de guerra, ¿no?, que está diseñada muy en el ámbito como del marketing y la publicidad por un coronel del ejército norteamericano, muy tristemente célebre porque cometió muchos crímenes de guerra, que es todo lo que está ya muy autentificado, digamos, ¿no es cierto?, y se judicializó en su día, etcétera. Y claro, ¿no?, no se le pone cualquier bandera, no se le pone la bandera del Irak libre a la cara de Saddam Hussein, se le pone la bandera de Estados Unidos. Aquí tenemos al coronel Brian McCoy, digamos, ¿cierto?, haciendo gala de su interés iconoclasta, ¿no?, en una destrucción absolutamente sin sentido, ¿no? O sea, el sentido es simbólico, el sentido, digamos, ¿cierto?, es performativo, ¿no? Absolutamente. Y años después también, esto ocurre a principios del 2000, ¿no es cierto?, en el 2003,
Cuando vienen los militantes de ISIS a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Rasgamos vestiduras en Occidente respecto del barbarismo, lo vandálico y todo, digamos, ¿no es cierto?, ese tipo de epítetos en contra de esta acción, que por cierto en un punto están justificados y pueden ser muy lógicos, digamos, ¿no es cierto? Pero desde otro punto de vista también nos recuerdan este viejo adagio, ¿no? Pensaba yo hoy día en la mañana de Gandhi, ¿no? Cuando Gandhi decía, bueno, si nos vamos ojo por ojo, el mundo se va a quedar ciego. Y un poco esta iconoclasia, digamos, ¿cierto? Como de la venganza o de tú me tiraste abajo mi elemento, yo te tiro abajo tu elemento, tú me destruiste mi patrimonio, yo te destruyo tu patrimonio. ¿Por qué el patrimonio es lo que más duele? ¿No? Finalmente en una guerra. Entonces no hay compensación económica, bueno, obviamente las vidas humanas, no quiero dejar eso bien claro, digamos, ¿no? Pero en términos de los elementos materiales, ¿no? Que se destruya un puente o que se destruya un objeto más bien de orden funcional, no ¿Cómo? tiene, por ¿Tienes supuesto, un tanto disco efecto como este? estos elementos de carácter simbólico. Y precisamente, digamos, ¿no es cierto?, ya no solamente fuera de las fronteras de Estados Unidos, sino que en Estados Unidos hemos visto cómo a raíz, incluso antes, digamos, ¿no es cierto?, de este incidente tan marcado de George Floyd, ya venía, ¿no?, esta ola de iconoclasia en contra de la interpretación de que estos representantes del ejército confederado, de los que se vestían de gris, ¿no? The boys who wore the gray, ¿no? Los hombres que se vestían de gris, ¿no? Los chicos que se vestían de grises, eran los culpables de algo. Y viene esta idea de tirar abajo. Llegamos así, ¿no? Por estos territorios cercanos, llegamos así a Chile, y lo que ocurre en Chile no es muy distinto a lo que ocurre en toda esta larga historia, ¿no?, de procesos iconoclastas. El símbolo de la iconoclasia del estallido social de hace casi un año ya, ¿no? De octubre del año 2019, fue este conjunto monumental, ¿no? Un gran basamento, un gran plinto, digamos, ¿no? Que tiene unos sobrerelieves, sobre el cual hay una estatua en bronce de un general que participó en la Guerra del Pacífico, y del cual se inauguró, como vemos en esta foto, de archivo, ¿no? En una revista, que era la revista de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, en su número 1, año 1, ¿no? Se celebra, porque en esos momentos se inaugura, en octubre del año 28, ¿no? Esta estatua con toda el boato y la consideración, digamos, ¿no es cierto?, de lo que era un héroe, ¿no? Para las lecturas políticas e históricas de ese momento respecto de esta guerra, que es una guerra de integración nacional muy fuerte en Chile, ¿no? Y que además permite un posicionamiento económico muy importante de la máquina del Estado chileno sobre fines del siglo XIX. Por lo tanto, por todos lados, ¿no? Toda la narrativa y toda la argumentación, obviamente así indicar que este señor, digamos, ¿cierto?, era un héroe. Y el asunto es que el tema, digamos, ¿no es cierto?, que vino el año pasado, no era particularmente en contra de derribemos a Baquedano, ¿no? Sino que porque esta estatua y este conjunto de intervención urbanística quedó en un lugar de la ciudad que 50 años después se convirtió en un lugar que tuvo una centralidad muy importante para la conmemoración de eventos públicos que iban desde los partidos de fútbol, digamos, ¿no es cierto?, hasta las movilizaciones políticas. De alguna manera, ¿no? Y hay que decirlo claramente, digamos, ¿no es cierto? Eh, Hubo algunos conatos de intento de derribar la estatua, pero no era esa radicalidad, ¿no?, en contra de alguna acción que en particular hubiera hecho este señor Baquedano, más allá de, obviamente, representar todo lo que de patriarcal puede ser esa narrativa histórica. Es un genérico, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿no es cierto?, la figura de Baquedano. Sobre el rol de los historiadores del arte en la revisión de estos temas de la iconoclasia. Para los que estén interesados, les recuerdo, o les cuento, o les comento las cosas que yo he estado leyendo y releyendo. Bueno, el clásico de André Chastel sobre el Sacco di Roma, que es como el grado cero, digamos, ¿cierto?, de la iconoclasia, ¿no?, y de la destrucción de arte, ¿no? Quiero ser bien específico en eso, digamos, ¿no es cierto?, la destrucción de arte,
Luego David Freiberg, ¿no? Que es el primero que en los años 80 hace una visión más comparativa, más de situaciones diversas, se va a los casos holandeses, como él es un historiador sudafricano, también en este libro, en esta edición que se hizo hace poco en Argentina, hay un capítulo que se le incorpora, ¿no? Respecto de los procesos iconoclastas en Sudáfrica, súper interesante. Luego el libro de Darío Gamboni, un historiador suizo, que es como un libro así como manual de texto, ¿no? Que trata el tema de la destrucción del arte desde los tiempos más ancestrales hasta la iconoclasia en el arte contemporáneo, y eso es una cuestión sobre la que vamos a volver porque me parece muy interesante. Y luego un libro de un filósofo, pero que es muy interesante porque Bruno Latour había desarrollado un proyecto curatorial, una exposición de arte contemporáneo, conjuntamente con el inefable Georges Didi Huberman, ¿no? Y un equipo grande, digamos, ¿cierto?, de otros autores. Y esa exposición de Bruno Latour se llamó Iconoclash, que es un neologismo que inventa él, ¿no? O sea, en donde el partido curatorial y la argumentación teórica de esa curatoría está en este pequeño librito que también se ha traducido y se ha editado en Argentina recientemente, ¿no? Que a mí me iluminó bastante muchas de las cuestiones, digamos, ¿cierto?, sobre las cuales yo estoy estableciendo ciertas argumentaciones. Hasta ahí, más o menos, nada nuevo, ¿no? Nada que no sepa un historiador del arte que se dedica a la iconoclasia o que se dedica a los temas de patrimonio. Ah, lo nuevo en este punto digo porque son preguntas que me hago yo, no porque sean muy novedosas, ¿no? Lo nuevo para mí en este punto y que les quiero compartir es lo siguiente. ¿Cómo queremos entrar al futuro? Porque la cuestión, a mi juicio, que está en juego acá, ¿no? No es el pasado, es el futuro. Primera cuestión que hay que deslindar claramente, ¿no? Es decir, pensar que por un acto iconoclasta yo voy a modificar las narrativas de la historia nacional de un país es una cosa francamente infantil, ¿no? Es decir, es muy válido desde el punto de vista de acción política, ¿no? Pero con eso yo no voy a estar cambiando los libros de historia, ni menos voy a estar cambiando los hechos. Si hubo esclavismo, si hubo abuso, si hubo guerra, si hubo un montón de cosas que a mí me desagradan profundamente, yo no las voy a cambiar por tirar abajo, ¿no? Un conjunto de piedras o un conjunto de metales fundidos. ¿Estamos claros en eso? ¿No? Entonces, el asunto no tiene que ver tanto con lo que hay que hacer respecto de eso, ¿no? Porque en la misma postura, un poquito simplona, ¿no es cierto?, se instalan aquellos que dicen, pero ¿cómo no se pueden atacar estas figuras? No se pueden tocar, ¿no? No se pueden modificar, no se pueden intervenir, cuando también sabemos que mil y una veces más y ya han sido intervenidas y modificadas las narrativas que nos cuentan las historias de cada uno de nuestros estados nacionales. Y además es un derecho de cada generación de investigadores modificar esas narrativas respecto de cómo las recibimos, porque es que si no, ¿cuál es nuestro trabajo como historiadores? ¿Se fijan? Entonces, ese nivel de argumentación en relación como con el pasado incómodo, qué hacer con este pasado y qué sé yo. Bueno, en la medida en que eso tiene un sentido hacia el futuro, y aquí viene el cruce con las deontologías patrimoniales, digamos, ¿no? O sea, los patrimonialistas, dicho así en genérico, ¿no? Que estamos preocupados de cómo conservar para las generaciones futuras. Conservar para las generaciones futuras significa, bueno, seguir acumulando o abandonando patrimonio, ¿no? Seguir abusando o respetando patrimonio, seguir guardando o liberando patrimonio. Ahí creo yo, digamos, ¿cierto?, que hay unas preguntas interesantes, digamos, ¿cierto?, que a mí se me iluminan, que a mí eh, eh, se me agitan, digamos, ¿no es cierto?, con todos estos fenómenos iconoclastas más recientes, con este último ciclo, digamos, ¿no es cierto?, iconoclasta. La primera pregunta tiene que ver, digamos, ¿no es cierto?, con el mal de Diógenes versus Maricondo. ¿Saben quién es Maricondo, no? Esta señora japonesa que anda diciéndole a todo el mundo que tiene que ordenar su casa, ¿no? Y una de las cosas más espantosas que dice esta señora japonesa es que tú puedes vivir perfectamente tu vida con 50 libros, ¿no? O sea, ¿no? Yo no puedo vivir con 50 libros, ¿no? Entonces, bueno, poco chistoso, ¿no? Pero no deja de ser interesante ver cómo, claro, hay una parte importante de la sociedad
que actúa de ese modo maricondo, digamos, ¿no es cierto?, de decir, bueno, vamos a ordenar y por lo tanto vamos a seleccionar y vamos a dejar muy liviana, pensémoslo así, la herencia posible de cosas hacia un futuro. ¿No? Vamos a hacer el trabajo nosotros de descarte. Nosotros vamos, esta generación, nuestra generación, tiene el poder de decidir qué es lo que se guarda y qué es lo que se descarta, qué es lo que yo conservo y qué es lo que yo desecho. Mi generación, nuestra generación, tendrá la potestad y el poder, digamos, ¿no es cierto?, de decidir qué es una ruina y qué es basura. Y bueno, fíjense ustedes, los límites conceptuales bastante sencillos de entender entre una ruina y la basura, ¿no? La ruina puede ser igualmente, ¿no?, deteriorada y deteriorable que la basura en términos físicos y materiales, pero desde el punto de vista valórico no es lo mismo que la basura. Y por lo pronto, si fuéramos, ¿no es cierto?, o padeciéramos de este mal de Diógenes, ¿no?, esto de los acumuladores extremos, bueno, estaríamos vueltos locos, estaríamos viviendo en una montaña de basura, ¿no? Tampoco es la idea. Digamos, no es la idea porque algunos podrán querer vivir de esa manera, digamos, ¿no es cierto? Pero se hace muy difícil vivir así, porque finalmente si esa especie de apego, ¿no?, total a las cosas, digamos, ¿no es cierto?, hace que las cosas sean más importantes que los objetos sean más importantes que los sujetos, estamos, yo creo, cambiando el foco del asunto. Ya sabemos también, y los antropólogos nos han enseñado mucho de esto, la misma Lori Jane Smith que le citaba hace un momento atrás, etcétera, ¿no?, cuando insisten en que el patrimonio es una relación. Y como el patrimonio es una relación entre sujetos, no entre objetos, ¿no? Porque si no sería como una especie de Internet de las cosas. Y eso la verdad que es un escenario medio aterrador. Bueno, entonces, la pregunta, ¿no es cierto? Ahí, bueno, ¿se acumula o se abandona? ¿Qué tanto acumulamos y qué tanto abandonamos? Luego, ¿qué tanto abusamos y qué tanto respetamos? El abuso de la memoria, ya lo decía, ¿no es cierto?, Stodorov, ¿no?, respecto de la compleja situación, digamos, ¿cierto?, a la que había llegado, sobre todo en Francia, ¿no?, esta definición, digamos, ¿no es cierto?, de el efecto del memorial, ¿no? Perfecto, ¿no? Estamos tan llenos de memoria que finalmente terminamos aligerando esa relación con la memoria, ¿no? Y este Svetan Todorov, ¿no?, plantea en un libro hace muchos, no sé, es como un libro del 96, creo, si no me acuerdo mal, ¿no?, que se llama así, Los abusos de la memoria, y pone un punto allí, ¿no? Es lo mismo un poco que plantea François Hartog, ¿no?, con el presentismo, con esta idea, digamos, ¿cierto?, de que está bien el pasado y el respeto memorioso al pasado, digamos, ¿no?, pero la banalización del pasado, ¿no?, insisto, el abuso, digamos, ¿cierto?, de ese pasado y ese abuso del patrimonio lo vemos día a día, digamos, ¿cierto?, cuando la invocación a la gran fórmula para que el patrimonio sea rentable económicamente, el turismo. Bueno, está bien, todos somos turistas y nos encanta el turismo, pero de ahí a que el turismo genere, digamos, ¿no es cierto?, daño sobre el patrimonio, y vaya que lo genera, ¿no? Ese es un abuso, ¿no? Entonces, allí también se plantea una pregunta, ¿no?, importante en torno a eso. Piensen ustedes, a propósito de turismo, ¿no?, y a mí me tocó verlo por casualidad, ¿no?, yo haciendo mis propios registros para estas mismas, digamos, ¿no es cierto?, indagaciones que uno anda metido, caminando por el eje de la Alameda un día sábado, digamos, ¿cierto?, en enero de este año, ¿no?, y me encuentro con una señorita que en inglés le explicaba a unos gringos el tour político del estallido. Ya había un producto turístico, ya había, ¿no es cierto?, cosa que no se puede creer, digamos, ¿no? Y que tiene un sentido, y bien por los gringos que están aprendiendo, y qué sé yo, todo bien, o sea, no quiero enconar en contra del, no lo quiero plantear en blanco y negro, pero es respetar eso, ¿no? O sea, te puedes poner tú ahí al lado, además, de un hoyo de la alcantarilla donde había caído un pobre señor y se había muerto electrocutado. Es una cosa horrible, ¿no? Y que además todavía no tiene ningún tipo de explicación por las autoridades, etcétera. Y ahí había una señorita explicando esto como si fuera, ¿no?, la batalla naval de no sé qué. Y luego el tema de guardar o liberar patrimonio. Em, Durante muchos años, durante el largo siglo XX, ¿no?, la batalla entre los que guardan, resguardan, conservan y protegen el patrimonio versus los que lo quieren poner en valor.
ese concepto que viene del francés me parece lo suficientemente alegórico y lo suficientemente claro en términos metodológicos, ¿no? O sea, poner en valor significa liberar patrimonio, ¿no? Y no retener el patrimonio, no esconder el patrimonio, no, bueno, sabemos todo eso, ¿no? Que las antiguas concepciones que ordenaban, digamos, ¿no es cierto?, todo esto, y que lamentablemente, y ahí se produce el descalce, obvio, nuestras legislaciones, por lo menos en Chile, claramente, no están en la dinámica del guardar y el resguardar, y no del liberal y el poner en valor. Entonces, obviamente, a la hora de actuar las instituciones del Estado en esto, se encuentran atadas de mano, ¿no? En donde incluso uno mismo como funcionario, digamos, esto puede tener una visión, pero la ley te dice que hagas otra cosa. Estas preguntas también dieron pie a una especie como de, no diré de tesis, digamos, ¿no es cierto?, sino que una conclusión primera, una conclusión preliminar, ¿no?, que tiene que ver con lo siguiente. Visto lo visto, ¿no?, nunca antes en la historia de la humanidad el concepto de patrimonio había sido más rápidamente obsolescente que la materialidad del patrimonio. Y este es un punto re importante porque en el mundo antiguo, en la época del medioevo, durante el periodo de la modernidad, durante el siglo XIX, etcétera, hasta yo diría la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Lo que se pensaba que tenía que ser resguardado, lo que había consenso social para considerar como patrimonio, estaba absolutamente coincidente con los tiempos de durabilidad material que tenía este patrimonio. Es decir, yo pensaba que había que honrar a tal divinidad, construía la estatua con la iconografía que fuera en torno a la advocación de esa divinidad y la trataba de hacer en el material más perenne posible, ¿no? Eh, oro, mármol, eh, bronce, lo que tuviéramos a mano según el momento tecnológico en que estuviéramos. ¿Se fijan? Piedra, por cierto, ¿no? Y el problema es que el concepto de patrimonio iba cansinamente, sin modificación radical alguna, ¿no? Y las tecnologías en base a las cuales se construían estos objetos que muy tempranamente se incorporaban a la consideración de ser llamados y denominados como patrimonio, seguían funcionando también, ¿no?, muy cansinamente. Entonces, hay un calce ahí. Hoy día, en pleno siglo XXI, en el año 2020, me temo que el descalce es total. Lo que hoy día entendemos como patrimonio, ¿no?, y las modificaciones que ha sufrido el concepto de lo que entendemos como patrimonio, ya sea desde las élites o desde las comunidades, desde la visibilidad que se le puede dar hoy día al discurso de los pueblos ancestrales en cada uno, digamos, ¿cierto?, de nuestros países, hasta las conclusiones más sesudas de los científicos, digamos, ¿cierto?, en los cenáculos académicos más exclusivos, todos ellos van generando definiciones, todos ellos van generando conclusiones respecto de lo que hay que hacer. ¿Para qué decir los organismos internacionales? Lo que la UNESCO pensaba en los años 50 o 60 no es muy parecido a lo que la UNESCO piensa hoy día, ¿no?, en el año 2020. Los conceptos han evolucionado muchísimo y de eso hay, bueno, un montón de ejemplos, no voy a insistir sobre eso, no viene al caso ahora hacer esa historia conceptual del patrimonio. Pero créanme, digamos, ¿cierto?, que este proceso ocurre de esa manera. Y además, súmenle lo siguiente, ¿no?, que es que ese concepto de patrimonio que hace 50 o 60 años atrás era cupular, era de las élites, ¿no? Bueno, resulta que hoy día hay una serie de otros actores más que se sienten no solamente convocados y llamados, sino que reclaman su derecho a definir lo que entienden como patrimonio, ¿no? Y los estados nacionales modernos, latinoamericanos, que nos han nuestros símbolos patrios, a nuestros héroes nacionales, y todas estas lógicas muy del siglo XIX, habrá que decir, ¿no? Resulta que nos desconcertamos, digo, como Estado, digamos, ¿no es cierto? El Estado está desconcertado, ¿no? Y por eso que este proceso de iconoclasia reciente, yo creo que pega más duro, ¿no? Pega más duro, porque hay una especie como de situación acumulada, como de conflicto acumulado, que no había sido evidenciado, no había tenido los espacios, no se habían dado las coyunturas, etcétera, ¿no? Podemos también comentar y analizar eso, de por qué justo ahora, ¿no? Y el asunto es que se cuela, ¿no? Y con los resultados que vemos.
Eh, entonces, ¿no? Si decimos que el concepto de patrimonio, digamos, ¿cierto?, avanza rápidamente, ¿no? Es porque cada uno de nosotros, los sujetos que establecemos esta relación con los objetos, no solamente somos hoy día, como nunca en la historia, capaz de registrarlo, eso, ese simple acto de sacar la fotito del celular, digamos, ¿cierto?, en la visita turística al museo de turno, ¿no? Pero no solamente registrarlo, sino que involucrarnos en el registro con ellos a través de las famosas selfies, las nunca bien ponderadas selfies. Y todas estas acciones a vista, paciencia y felicidad de los que cobran entrada, digamos, ¿cierto?, para estos sitios de patrimonio, para estos museos, ¿no? Etcétera. La experiencia, ¿no? Ya, la experiencia la podemos banalizar y la podemos comentar medio así, yo no soy sociólogo, ¿no? Pero he leído a Bourdieu y claro, lo que aprendimos de Bourdieu es que en este campo, ¿no? Claramente esta banalización no es tal porque son signos que nos permiten entender, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, los fenómenos, y los fenómenos ya no solamente diríamos, ¿no es cierto?, simples de apropiarme de esa experiencia a través del registro fotográfico, hoy día tan fácil, ¿no es cierto?, en estos rectangulitos que tenemos, ¿no?, en la mano, sino que también a partir del sentido del derecho a propiedad, ¿no?, esto que los arquitectos llaman, ¿no es cierto?, el habitar, ¿no? Bueno, fíjense, estamos viendo aquí un sitio del patrimonio mundial. Le Corbusier entró a la lista de patrimonio mundial el año 2016 con una serie de inmuebles, incluida, por supuesto, la celebérrima Casa Curruchet, que tienen ustedes allá en Argentina, en La Plata, y este edificio, entre otros más, ¿no es cierto?, la Unité de Habitación en Berlín, ¿no? Un edificio que, bueno, tiene una serie de atributos ahí, no vamos a insistir en eso, que lo cuelan en este proceso de valoración tan importante. Y sin embargo, yendo allí, visitando y cayendo en la cuenta de una cosa básica, aquí vive gente. Esto es un edificio de vivienda colectivo, ¿no? Y qué Le Corbusier ni qué ocho cuartos, aquí hay un señor que tiene un cafecito. Y ojo, que aquí no estamos en mi pueblo, estamos en Alemania, donde los alemanes cumplen las leyes, suponemos, ¿no? Y las normas, ¿no? Y son tan respetuosos y cuadrados. Nada, ¿no? O sea, aquí el tipo se tira su café. Y uno va y le pregunta, obviamente, ¿ah? Y le compra un café al tipo, ¿no? Y el tipo te queda mirando con cara de, usted me va a preguntar lo que me pregunta todo el mundo, ¿no? ¿Por qué yo tengo aquí esta cafetería? Bueno, sí, le voy a preguntar lo que le pregunta a todo el mundo. Y el tipo es un, eh, no solamente agente de difusión, porque el tipo empezó a hablar de Le Corbusier y de mil cosas y no sé qué, y de cómo era vivir allí y tal, sino que él tiene absoluta y clarísima la conciencia de apropiación patrimonial, ¿no? Entonces, claro, cuando los sujetos y las personas se apropian del patrimonio, y de vuelta, uno piensa en lo anecdótico, ¿no es cierto? Estamos aquí en la Plaza San Marco, en Venecia, época de carnaval, el famoso Café Floriano de fondo, y estos dos señores entrañables, digamos, ¿no es cierto? Y también, ¿no?, en esta etnografía de campo a la que nos vemos obligados los historiadores del arte muchas veces, y uno le pregunta a estos señores, ¿no?, alemanes, por supuesto, a los alemanes les fascina ir al Carnaval de Venecia, ¿no?, y se disfrazan, y hace 40 años que van al Carnaval de Venecia. ¿No? O sea, no se lo pierden, y tienen sus trajes, ¿no?, y qué sé yo, y tal y tal. Y uno dice, bueno, em- es como una empatía, es como un juego, es como de nuevo el mercado, el turismo y qué sé yo. Y hay un proceso de apropiación en donde el cambio y la transformación epocal se documenta también en estos pequeños gestos de los que supuestamente, digamos, ¿cierto?, participan en esto que, ¿no?, la jerga denomina ya más bien el patrimonio inmaterial, digamos, ¿cierto? Estas manifestaciones del patrimonio inmaterial. Entonces, claro, al lado de estos señores hay otros que son mucho más jóvenes, ¿no? Y que van al Carnaval de Venecia como cosplayers, ¿no? Y para eso, para ellos, la identidad de ir al Carnaval de Venecia, es decir, la práctica es el gesto y el gesto tiene que ver con el carnaval. Enterémonos que el carnaval no es una opereta, ni una zarzuela, ni una representación teatral. El carnaval, si es que le creemos a Mijael Bakhtin, ¿no?, es la subversión del tiempo histórico y por lo tanto el disfraz tiene que ver con una función fundamental en el carnaval que es ser el otro. Bueno, caldo de cultivo para los cosplayers, ¿no? Entonces, ¿por qué un cosplay? Bueno, si aquí le aplican una reglamentación del tipo, no, es que tú no puedes ir al Carnaval de Venecia porque si no te disfrazas de señor del siglo XVIII, no sirve, no califica,
no vale, no puedes participar, te excluyen. ¿Y por qué te van a excluir? ¿No? Si aquí el espíritu del sentido de lo que es el carnaval se cumple totalmente. Lo que pasa es que de otra forma, de una forma que es contemporánea. Y sobre esas mismas formas contemporáneas, bueno, podemos ir buscando procesos de transformación que son impresionantes en lugares improbables, ¿no? Cuando una jequesa, la jequesa almayasa de Qatar, ¿no? Que es la coleccionista de arte contemporáneo más importante del mundo en base solamente a la consideración de lo que invierte esta señora, a través del fideicomiso de los museos de Qatar, la tipa compra, compra, compra con todo el dinero del mundo, ¿no? Y es la coleccionista más importante de, así como obras de Richard Serra, como esta escultura que estamos viendo ahí en el fondo de la imagen. Entonces, claro, la señora colecciona a Richard Serra, escultura monumental, gigantesca, contemporánea, ¿no? Al interior no en la zona urbana de Qatar, sino que al interior de Qatar, en las dunas, digamos, cerca del desierto, tiene un campo de esculturas, un museo al aire libre, ¿no? De gigantescas esculturas, ¿no? De este escultor norteamericano. Entonces, bueno, los países, ¿ah? Lo voy a decir así, dramáticamente, los países que quieren tener patrimonio lo pueden comprar, ¿ah? Los países que no tienen patrimonio lo pueden construir. El país que es nuevo, ¿no? Digo, un país que quiere y tiene un proyecto político tal o cual, es una organización de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que quiere dar tal o cual imagen o respecto de tal o cual, bueno, claro que sí, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Obviamente, el patrimonio no es algo que necesariamente tenga que ser súper viejo, súper antiguo y súper ancestral, ¿no? ¿Se están construyendo hoy día los patrimonios de mañana? ¿No? Bueno, todo esto tiene que ver con esta pregunta, digamos, ¿cierto?, en torno al futuro. Entonces, volvemos a la destrucción del Partenón y esta es la última parte de mi intervención, eh, ¿qué tipo de recepción tiene esto en aquellos grupos dentro de la sociedad que son, obviamente, los más creativos, los más productivos y los que son capaces, digamos, ¿cierto?, de algún modo, proponer esas invenciones, ¿no? Hacia un futuro improbable, con la mayor seguridad posible? Bueno, yo creo que los artistas, ¿no? Entonces, de Partenones destruidos pasamos a estos Partenones, ¿no? ¿Por qué a la Marta Minujín se le ocurre hacer un Partenón de libros prohibidos? Bla, bla, bla. ¿No? Ustedes conocen bien este proyecto y que es súper impresionante, ¿no? ¿Por qué traer el Partenón? ¿Por qué traer estos libros prohibidos? ¿Por qué construir de esta forma? ¿Por qué armar este gesto? ¿No? ¿Por qué desarrollar estos patrimonios? ¿Por qué vincular esta visualidad contemporánea? Una de las conclusiones a las que he arribado con toda convicción en los últimos años es que los artistas visuales se adelantan a la crítica política del patrimonio, ¿no? Y uno va mirando y revisando sistemáticamente la producción de estos artistas a partir de los años y se da cuenta que eso funciona, digamos, ¿cierto?, de una manera muy asombrosa, digamos, ¿cierto? Si uno la examina luego post facto, digamos, ¿no? Entonces, este es un artista chileno de origen alemán, Peter Kreger, que va a Berlín el año 88, unos meses antes, digamos, ¿cierto?, de que desde el lado oriental finalmente cayera el sistema y cayera el muro, y él hace una intervención, ¿no?, que lo llama el muro falso, ¿no?, que está por ahí en el extremo derecho de la imagen, ¿no?, que es un papel que tiene impresa la reproducción de ladrillos, ¿no?, sobre la cual él establece un signo, que es un signo que en Chile había echado a andar, ¿no? El grupo CADA con Lotti Rosenfeld, ¿no?, a quien también habrá que hacer homenaje, recientemente fallecida, y que era esta cruz, ¿no?, del el no más, ¿no? Entonces, el no más, en momentos en que, mientras cae el muro de Berlín, en Chile hay un plebiscito que vota Pinochet, nuestro propio muro, ¿no? Todos tenemos muros. Entonces, el modo, ¿no?, ahí tienen el detalle, en que seguidamente, durante el largo siglo, digo largo ya, porque ya se me hace largo en pandemia el siglo XXI, este siglo, ¿no?, que llevamos, cómo los artistas contemporáneos trabajan con el patrimonio, para el patrimonio, desde el patrimonio y sobre todo poniendo en crisis el patrimonio.
desde gestos formalistas, si ustedes quieren, ¿no? Como puede ser un artista contemporáneo que instala Nicolás Grum, que hace una instalación en el interior del Museo Nacional de Bellas Artes, un sacrosanto monumento nacional chileno, ¿no? Que no se toca, que los protocolos para colgar obra nueva son, ¿no?, súper complejos, ¿ah?, porque no se puede dañar el edificio, etcétera, etcétera. Y en una curatoría de una Bienal de Arte Joven, bueno, el curador decide seleccionar a este joven artista, y el joven artista invita a sus amigos skaters y riders, ¿no?, a que trabajen y activen, ¿no es cierto?, su obra. O artistas audiovisuales también, no quiero alargar, pero este caso me parece súper interesante, ¿no?, que trabajan ya desde las reivindicaciones a ciertos tópicos del patrimonio que en general para el grueso de la población nos resultan distantes y se nos olvidan, digamos, ¿no es cierto?, que existen estas poblaciones, primeras naciones, pueblos originarios, ¿no es cierto?, población indígena, que reclama la restitución de su patrimonio, ¿no? Isla de Pascua, ¿no es cierto?, Moai, Leonardo Pacarati, que es un gran realizador audiovisual de Rapa Nui, que vive en la isla, etcétera, y que realizó un documental espectacular que se llama El espíritu de los ancestros, y en que fue por todos los museos europeos, en donde habían colecciones, ¿no?, de la cultura Rapa Nui, haciendo acciones, o sea, él apenas trataba de conseguir permisos para filmar, como esos permisos que te dan para sacar fotos, digamos, ¿no?, un poco así, no profesionalmente, e introspectivamente hacía ceremonias, digamos, ¿no es cierto?, en torno a, en este caso, este Moai que está en el Museo Británico, que en estos momentos, bueno, hay una larga negociación entre el gobierno chileno y el gobierno británico, que probablemente no llegue a buen puerto, ¿no?, porque los británicos ya dijeron que ellos mandaban una estupenda réplica de poliéster, ¿no? Y claro, el espíritu de los ancestros, ¿no?, el mana, ¿no?, la fuerza interior que tiene el monumento. Entonces, ya esto no es solamente el monumento histórico, que está desafectado, digamos, ¿no es cierto?, de todo ese mundo espiritual en general, respecto de narrativas históricas, ¿no?, así del tipo, este señor hizo tal cosa, qué importante fue para la historia de mi país. No, aquí esta figura representa a mi ancestro, ¿no?, es mi pariente. Entonces, bueno, ahí la cosa cambia. Y luego, un par de ejemplos últimos, ¿no?, que tienen que ver con artistas contemporáneos chilenos que antes del estallido ya habían hecho estallar los monumentos públicos chilenos. Vivimos nuestra pequeña iconoclasia en secreto, ¿no?, en el campo de las artes visuales durante un par de años antes de los sucesos de fines del 2019, eh, que están, yo diría, digamos, cierto, representados por tres artistas fundamentales, ¿no?, que es Bernardo Yarzún, Andrés Durán y el otro se me va el nombre, pero ya me voy a acordar. En este caso, lo que hace Bernardo Yarzún es utilizar un concepto que viene del Mapudungún, ¿no? Funa significa, increíble, ¿no? Funa significa ruina. Nosotros sabemos que en el lenguaje político, digamos, esto funar, ¿no?, es escrachar, como dicen en Argentina, ¿no? Es decir, ir a la puerta del tipo que cometió algún delito en contra de la lesa humanidad, no sé qué, e ir a decir ahí vive el tipo, ¿no?, ir a gritarle, ir a cantarle o hacerle algo peor, ¿no? El escrache, ¿no? Funar en chileno, y funa es una palabra que viene del mapuche. El funa los monumentos públicos, ¿no?, y monumentos públicos que son y ahí está el baquedano, ahí sí está el baquedano sin cabeza, ¿no? Por eso les digo, el arte se adelanta a la realidad, claramente. O sea, esta capacidad que tiene, digamos, ¿cierto?, este post-patrimonio, ¿no?, de instalar los problemas antes que los problemas, digamos, ¿cierto?, se desaten, ¿no?, en la realidad, es una cuestión muy interesante. El Andrés Durán trabaja con intervenciones fotográficas, con simulaciones fotográficas. Él hizo un trabajo que incluyó Argentina, Bolivia, Perú, Chile, y hace lo que él denomina monumentos editados, ¿ya?, que es una cosa un poquito más lúdica, menos agresiva, digamos, ¿cierto?, o menos violenta, ¿no?, que la propuesta de Oyarzún, pero va un poco en la misma línea, ¿no? O el Luis Montes, ese es el nombre que se me olvidaba, me va a pegar si me está escuchando. Don Luis Montes Rojas, que también trabaja hace mucho tiempo con estas iconografías, con este fragmento de una iconografía clásica, ¿no?, de un conjunto escultórico mayor, en donde está nuestro padre de la patria, Bernardo Higgins, digamos, ¿cierto?, en su caballo encabritado, digamos, ¿cierto?, ¿no?, ahí con los cascos
de las pezuñas, ¿no? Montándose sobre este soldado español herido. Entonces, cuando el Luis Montes descontextualiza esa parte solamente de la escultura y la replica en poliéster, ¿no? Tamaño natural, etcétera, nos hace reflexionar sobre, bueno, dónde está el bueno y dónde está el malo, para ponerlo en términos dicotómicos, ¿no? O sea, la violencia política, de a dónde va y para dónde viene, ¿no? Y una serie de cuestiones, digamos, ¿cierto?, en relación con aquello. Ya en los sucesos de octubre, ¿no? Una serie de colectivos artísticos hicieron una serie de obras súper interesantes en el espacio público, no alcanzamos aquí a reseñarlos todos. Este colectivo de artistas feministas, la Casa de las Recogidas, ¿no? Que en esta intervención sobre la fuente alemana, se llama así porque la donó la colonia alemana para el centenario de la República en 1910, simplemente, ¿no?, con este rendimiento bastante claro en lo político, ¿no? Ahora que sí nos ven, ¿no?, tapando el rostro de los que están aquí en este espacio público representando, digamos, ¿no es cierto?, metonímicamente al poder del Estado patriarcal, ¿no? Expresado en esta imagen. Y también intervenciones que son muy interesantes a mi juicio porque fueron en orden a recoger otras intervenciones. O sea, estas son como meta-intervenciones, ¿no? En el sentido siguiente. Hubo varios también colectivos que fueron a dar cuenta de cómo capturábamos este momento efímero, porque finalmente se sabía que iba a ser un momento efímero, ¿no? La represión sobre estas acciones vino y muy fuerte, y además, más encima, lo que nadie calculaba, cayó esta pandemia, y ahora que hemos estado en pandemia, por supuesto que han salido, digamos, ciertos ejércitos de funcionarios municipales profilácticamente a pintar todo, digamos, ¿cierto? Y a reparar todo, ya podemos hablar de eso también. Entonces, antes del olvido, un colectivo de los artistas Cristóbal C. y Felipe Baeza, simplemente liberan una herramienta, digamos, ¿no es cierto?, de fotogrametría en 3 dimensiones, hacen talleres, ¿no? A quien quiera, digamos, ¿cierto?, participar en ellos, y levantan un sitio web donde tú cliqueas, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, en cada uno de estos y te encuentras con el mapeo de la situación, el mapeo digital de la situación en el día, hora y momento que se sacaron esas fotos, y claramente estos procesos de los distintos momentos, digamos, ¿no es cierto?, de la gente en la calle, bueno, fue generando distintas imágenes en relación con los mismos conjuntos escultóricos, estatuas, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, claro, va quedando aquí un registro, digamos, ¿no es cierto?, en torno a eso, que terminan siendo imágenes interesantes, porque claro, obviamente el día de mañana, porque sí o porque no, ya lo podemos analizar eso y conversar si quieren, esto va a ser contraintervenido, o sea, lo intervenido va a ser contraintervenido, ¿no? Ya lo hemos visto también, el fenómeno que ocurre en México, ¿no?, en relación con las marchas feministas, y cómo colectivos disidentes del mismo INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las restauradoras con glitter, ¿no? Salen como una asociación de restauradoras, ya no de artistas, a decir, a ver, ojo, ¿no? Esto no es llegar y borrar las consignas, los escritos, los rayados y qué sé yo, ¿no? Primero hay que registrar, porque eso es lo que hace toda operación de intervención en el patrimonio, por lo pronto. Finalmente, un último proyecto en esa relación, ¿no? La diseñadora Carola Ureta, que plantea este proyecto muy bonito, esto lo pueden mirar en la web, digamos, fácilmente, y están invitados a ello, que se llama La ciudad como texto. Y aquí el proyecto que hace Carola Ureta tiene que ver, se ve muy pequeñito, ¿no?, al final de la página, pero todo lo que estamos viendo allá, abajo, por donde voy pasando el cursor, si es que se ve, y ahí se ve en verde este detalle que estamos viendo en grande ahí, ¿no? Es una foto absolutamente ortogonal, digamos, ¿cierto?, en un plano de 90 grados, de toda la extensión de la Alameda, desde la Plaza Italia hasta el edificio de gobierno de la Moneda, ¿no? En un solo día del estallido, ¿no? Ya no me acuerdo cuál, pero en uno de estos días, en noviembre, era, ¿no? Y se hace este registro, ¿no? Absolutamente, ¿no? Un registro plano, en que la ciudad hable, digamos, ¿cierto?, por su intervención.
Y bueno, y se invitan ahí a personas, tuvieron la gentileza de invitarme, ¿no? A que comentemos, hablemos sobre esto, pero lo importante es el registro, ¿no? Y el gesto de querer hacer memoria, de querer hacer registro, digamos, ¿cierto?, de este momento. Um, Resulta muy curioso si uno lo piensa, digamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, les vuelvo a decir, estrictamente metodológico y hasta científico, si le queremos poner una palabra pomposa, de que ningún organismo del Estado esté dedicado a hacer esos registros, que debería ser lo lógico. O sea, si te está pasando un hecho histórico delante de las narices, bueno, lo mínimo que tienes que hacer tú como historiador y como investigador y lo que sea, ¿no es cierto?, es darte cuenta primero que eso es un hecho histórico, que duda cabe, ¿no? No hay nadie en la moneda que no se dé cuenta de eso, ¿no? Pero luego no sacas nada con, comillas, ocultarlo, denostarlo, hacerle el quite, ¿no? O tienes que hacer algo con eso, ¿no? Independiente si a ti te interesa o no te interesa. He de decir, en estricto justicia, digamos, ¿cierto?, que sí hay, a ver, intentonas por empezar a generar una recolección de objetos. Ya, bien, por eso. ¿No? Pero esto de registrar, o sea, esto de la foto, ¿no? Tan simple, tan inocuo, digamos, ¿no es cierto? Lo tiene que hacer un particular, lo tiene que hacer una persona, digamos, ¿cierto? ¿No? Es bien increíble, ¿no? Si uno lo piensa así. Bueno, y ahí la vemos a ella, que además esto lo hizo primero con dispositivo análogo, y en vista de la pandemia lo tuvo que tirar a la web. Ojo, ¿no? O sea, un trabajo bien, bien impresionante. Finalmente, los dejo con esta tarea, con tarea para la casa. No, a ver, yo trato y pienso y me organizo siempre en esquemas, ¿no? Y les quiero compartir un esquema, ¿no? Un diagrama. Eh, Está más o menos claro a estas alturas de mi discurso que el patrimonio yo lo entiendo como un cambio, ¿no? El patrimonio es cambio, ¿no? Y por lo tanto el patrimonio siempre está entre la confrontación y la invención, pero cae, ¿no es cierto?, en las redes, ¿ah?, de la comodidad del canon, porque ¿qué es lo que hace el canon? El canon, como es un consenso y como son normas y como es persuasivo, es fácil trabajar con el canon, digo, socialmente, políticamente, ¿no? Claro que es fácil trabajar con normas. Si yo tengo certeza jurídica respecto de cualquier cosa, ¿no? Basta con que contrate un abogado, digamos, ¿cierto? Y mi vida será muy fácil, ¿no? Pero la vida social no es solamente una vida jurídica, lo tenemos súper claro los historiadores del arte. Por lo tanto, pensar que elementos, la gran mayoría de ellos, que fueron generados desde una condición de producción artística, se van a regir por un canon que finalmente termina en una ley, y esa ley de monumentos, o como se llame, de patrimonio, etcétera, etcétera, va a cooptar lo que puedan o no puedan hacer los artistas, me parece al menos inverosímil, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no es cierto? Porque si pensamos en un patrimonio canónico, nos vamos a quedar en un fragmento muy pequeñito, ¿no?, de lo que es el entendimiento del fenómeno en su totalidad. Y obviamente que hacia el lado de la confrontación, claro, aparece la iconoclasia como una especie, digamos, ¿no es cierto?, de fenómeno recurrente, porque el conflicto, el desacato, los disensos son fenómenos recurrentes en las distintas sociedades humanas, salvo que vivamos, no sé, en una especie de, de- de totalitarismo, digamos, ¿no es cierto?, insufrible. Lo mismo respecto de la parte creativa que tiene el patrimonio, que es muy importante, ¿no? Se inventa patrimonio, se crea patrimonio. Ya lo decía el historiador británico, ¿no?, Eric Hobsbawm, la invención de la tradición. Las tradiciones son puros consensos inventados, ¿no? Entonces, ojo con qué tipo de definición nos vamos a comprar respecto del patrimonio, porque las definiciones jurídico-céntricas, ¿no?, si me permiten la palabrota, ¿no?, son muy limitadas, son muy limitadas, y son muy poco o nada de flexibles, ¿no es cierto?, respecto de esta evidencia, que es que nuestro patrimonio, digamos, ¿cierto?, está cambiando. Así que nada, pues, ¿no? Esto era un poco lo que les quería comentar hoy día. Como les insisto, estas son ideas, son reflexiones, es algo que está en curso. Lo tengo que escribir seguramente y compartir, pero nada, con la complicidad que tengo con Carolina, con Sandra, con la decana, ¿no? Me permito avanzar así con mucha franqueza y transparencia frente a ustedes respecto de
de esto que estoy como aquí pensando en tiempo real, ¿no? Más que un discurso o una conferencia muy docta, ¿no? Eso por el momento.